Gloria a Dios, amén. Bendito el Señor, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces, hoy a compartir. Vamos a buscar Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4. Dice ahí el subtítulo, la amistad con el mundo. Amén. Rogamos al Señor que Él sea ministrando la palabra sobre nosotros que estamos aquí, sobre todos los que escuchan luego, ¿verdad? Y sea abriendo los caminos para todos aquellos que dicen que van a venir y no vienen y no logran llegar. Amén. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Sea el Señor obrando. Gloria a Dios. Amén. Así que ahí dice la amistad con el mundo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Bendito el Señor. Si quieres, Hugo, si quieres correrle un poquito al ventilador, así no se le vuelan tanto las hojas. Gloria a Dios. Amén. Dice ahí, vamos a empezar de nuevo, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué quiere decir esto, verdad? O sea, nuestras pruebas, todas ellas vienen, ¿sí? Como dice ahí, de nuestras pasiones, lo que combaten en nuestros miembros. O sea, somos por nuestras pasiones guiados a hacer cosas que no convienen ante Dios, amén. Y eso es nuestro combate, nuestra lucha diaria, ¿verdad? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Sí? No solamente entre personas, sino dentro nuestro, ¿verdad? Hay pleitos, hay guerras, hay luchas y batallas que nosotros tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Por lo que todavía queda del mundo en nosotros, ¿verdad? Por eso nos habla de lo que es la amistad con el mundo. Dice en el 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Codiciáis y no tenéis. O sea, estamos pidiendo cosas. Capaz que no le pedimos al Señor grandes cosas. Y a veces no le pedimos, pero estamos desconformes con lo que tenemos, ¿verdad? Estaba el pueblo de Israel, el Señor lo había sacado de la servidumbre en Egipto, ¿verdad? Y caminaban en el desierto, y todo el tiempo que caminaron en el desierto fue por la rebeldía del propio pueblo, ¿verdad? Si no hubiesen llegado antes. Y protestaban contra Dios por las cosas que tenían, ¿verdad? A veces ni siquiera es necesario que nosotros nos pongamos de rodillas y nos quejemos delante de Dios, o que le pidamos cosas. Simplemente no estamos agradecidos, porque recordemos que Dios ve dentro de nuestro corazón, agradecidos con lo que tenemos. Siempre nos parece poco, siempre queremos más. No es suficiente lo que nos da el Señor, cuando lo único que a nosotros nos tiene que preocupar es, como dice, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso también puede traducirse en que lo único que nos tiene que importar es buscar la salvación, ¿verdad? Y todas las demás cosas, lo que sea que necesitemos, el Señor nos lo va a dar, ¿sí? El Señor no nos da de sobra. Lo que nos da es lo justo y necesario, lo que necesitamos, ¿sí? A veces el Señor permite tener más para probarnos, ¿sí? Como decía Pablo, estoy enseñado a tener mucho y a no tener nada. No lo decía con estas palabras, ¿no? Pero sí el significado.
Estoy enseñado en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia y en la escasez. ¿Sí? Y así nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos, porque podíamos no tenerlo. Y hay otros que no lo tienen, ¿verdad? Entonces, es lo que nos dice acá, ¿no? Si que codiciamos, dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero porque no pedimos, ¿qué? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿sí? O sea, a veces estamos pidiendo, sí, capaz estamos pidiendo que vengan almas, pero no estamos con el corazón limpio, no estamos amando realmente la venida de las almas, ¿verdad? Tenemos que buscar adentro de nuestro corazón cuál es el motivo por el cual yo quiero que vengan almas, ¿no? Pongo un ejemplo. Yo, que el Señor me ha puesto al frente, pudiera querer que vinieran almas como para decir, bueno, gloria a Dios, ¿no? Tengo la iglesia llena, se ve que soy buena predicadora, Dios tenga misericordia de mí, ¿no? Por eso tenemos que mirar, es un ejemplo que pongo, ¿verdad? Realmente nosotros tenemos que llegar a amar las almas como Cristo nos ha amado a nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que buscar bien dentro de nosotros cuál es el motivo de corazón por el cual nosotros le pedimos al Señor las cosas. Porque puede ser que estemos pidiendo algo que es bueno, pero el motivo de nuestro corazón no es bueno, ¿verdad? El Señor no comparte la gloria con nadie, ¿sí? Y entonces Él ve dentro de nuestro corazón lo que hay. Tenemos que ver nosotros qué hay, o pedirle a Él que nos muestre qué hay, ¿sí? Y que nos guíe al buen motivo, o sea, a pedir las cosas con el corazón sincero, ¿verdad? Que realmente el amor de Él sea derramado en nosotros para que nosotros podamos amar a los demás, amar las almas como Dios nos ha amado a nosotros. Amén. Por eso dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y les dice más, ¿verdad? Dice más Santiago aquí en esta epístola. Oh almas adúlteras. Almas adúlteras. O sea que es un adulterio espiritual, no físico. ¿Por qué? Porque seguimos confiando en cosas y no en Dios, ¿sí? Seguimos confiando en que llegue nuestra paga, o sea, salario, jubilación, pensión, lo que sea. Seguimos confiando en que eso llegue, en que dependemos de eso. ¿En cuántos lugares, y aún en el Uruguay, cuántas veces el gobierno da quiebra y no se cobra más jubilación y no se paga salario? ¿Y dependemos de eso o dependemos de Dios? Entonces, nosotros seguimos poniendo nuestra confianza en cosas, ¿sí? En la canasta, en la jubilación, en esto que me van a pagar de más, en fulano, en mengano, y somos almas adúlteras. Vamos a decir, qué horrible, pero lo somos, tenemos que mirarnos. ¿Dónde y en qué estamos confiando? ¿No? Uno cobra y cobré el sueldo, bueno, voy a pagar las cuentas. Y si no lo hubiéramos cobrado, tenemos que estar gozosos igual. Entonces tenemos que escudriñar bien nosotros. Seguimos cobrando los sueldos, sigue estando nuestra entrada, pero ¿dónde está nuestra confianza? Nosotros tenemos que tener tal confianza en el Señor que si un día no cobramos más, seguir firme. Porque si no estamos como aquellos que buscan al Señor por los panes y los peces. No estamos buscando al Señor porque tenemos nuestro salario, ¿no? Ahora el día que nos falta, nos enloquecemos. ¿Y el Señor dónde quedó? ¿Verdad? Por eso Santiago nos dice, oh almas adúlteras, porque adulteramos, le fallamos al Señor confiando en cualquier otra cosa menos en Él, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y que lo que nos quiere decir acá con esta amistad con el mundo es precisamente eso. Nosotros confiamos en el gobierno, en los que nos van a pagar el salario, en el jefe, en el patrón, en el depósito, en que bajen los precios en una oferta, en que no me falte la comida, en que tenga el techo. Esa es la amistad con el mundo. No solamente, quizás no practicamos las cosas que hacen en el mundo, pero confiamos en las cosas que nos da el mundo, ¿no? Y Dios nos llama a no ser de este mundo, a ser peregrinos y extranjeros, caminar confiando solamente en Él. Él nos va a proveer, ¿verdad? Y el día que no nos provea nos dará la fuerza para seguir hasta que Él quiera, ¿verdad?
Nadie se murió por no comer un día. Nadie se murió. Y hay mucha gente que come cada 2 o 3 días. ¿Sí? Demos gracias que tenemos agua. Hay quienes no la tienen. Tenemos muchísimas cosas que no agradecemos al Señor y tenemos muchas quejas y muchas peticiones y muchas disconformidades, ¿sí? Entonces aprendamos realmente a confiar en el Señor, ¿verdad? Dice en el 5, fíjese, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir? Anhela, busca, nos ayuda y nos guía a una entrega total para el Señor. Piensa en Pablo. Pablo, una vez que se entrega a nuestro Señor Jesucristo, él lo dejó todo. Tenía un solo abrigo. Lo dice la palabra, el capote. Una capa grande, era lo único que él tenía. Y lo sabemos porque en una de las cartas le pide a otro hermano que se lo traiga antes de que venga el invierno. Le pide a Timoteo, gracias. Le pide a Timoteo que se lo traiga antes de que llegue el invierno porque era el único abrigo que tenía. Pero a él no le importaba, él no se quejaba. Él estaba preso o golpeado, lo que sea, pero él seguía al Señor, seguía trabajando, ¿verdad? No somos o no debemos de ser diferentes a ellos. No podemos decir, pero era Pablo, era igual que nosotros. Exacto. Solo creyó a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos iguales, no somos menos, no somos más. Tenemos que poder soportar y estar preparados realmente. No es una bobada cuando Pablo dice que lo tiene todo por basura, con tal de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nada me importa, solo quiero conocerlo a Él. Y lo que Él prepare para que yo tenga donde yo ande o donde vaya, está bien para mí, ¿no? En el mundo dicen, ¿cómo es? Cuando se van a casar, ¿no? Y no tienen nada contigo, pan y cebolla, o no sé cómo es que el dicho, pero dice, cuando se enamoran no importa, se casan, no importa, igual comen pan y agua, pero están juntos. Es un dicho, no me lo recuerdo bien cómo está. Pan y cebolla. Ah, pan y cebolla, bueno. Amén. Contigo pan y cebolla, no importa. Porque está con la persona amada. Y nosotros le ponemos condiciones a Cristo para seguirlo. Estamos quejándonos de lo que tenemos, de lo que no tenemos. Pero sí, nos enamoramos de otra persona de carne, pan y cebolla. Ahí vamos, no importa. Abajo, contigo abajo de un puente igual. Te bajaría la luna. No. Cristo nos ha dado todo. Y nuestro amor hacia Él tiene que ser firme, fuerte, incondicional. Tenemos que mirar eso, ¿verdad? Por eso dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos cela, quiere guiarnos a eso. Pero no nos fuerza, o sea que depende de nosotros dejarlo, ¿sí? Que Él nos guíe, amén. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Y nosotros podemos decir, qué feo la soberbia. Pero nuevamente vamos a entender, cada vez que yo tomo mis propias decisiones, ¿sí? Estoy caminando en soberbia. Cuando yo decido cosas por mi cuenta sin preguntarle a Dios, estoy caminando en soberbia. Amén. Sí, amén. Estoy caminando en soberbia. Porque no estoy teniendo en cuenta a Dios. Pienso que mis decisiones son mejores que las de Él. Entonces estoy en soberbia, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice acá? Dice, Dios resiste a los soberbios. Cuando uno resiste a alguien, lo tiene así lejos, ¿no? Lo resiste, lo mantiene lejos. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? No todos somos humildes aunque lo digamos. O aunque lo parezcamos. Podemos parecer humildes para los demás y quizás agachar la cabeza delante del hombre, pero no agachar la cabeza delante de Dios. Y es delante de Dios que nosotros tenemos que someternos. Delante de Él es que tenemos que ser humildes. Amén. Cuando somos humildes delante de Dios, nuestra humildad es conocida de todos los demás. Pero no siempre es así, ¿verdad? Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, ¿no? Cuando alguien se somete, está completamente dominado por esa otra persona, ¿verdad? Cuando dicen en el informativo, la policía lo sometió, lo redujo, es que lo apresó, lo tuvo, le puso las esposas, lo dominó, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos sujetos totalmente a Él, a su palabra, a lo que Él nos guíe y nos diga. Amén. Si no es así, de otra manera, lo que sigue no puede ser. Porque ahí dice, someteos pues a Dios, en humildad, en obediencia, en sumisión. Dice, y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Si no estamos sometidos realmente bajo la mano de Dios, bajo Dios, no podemos resistir al diablo. Dios nos llama a batallar, pero no solamente eso, vamos a lo más chiquito, que no entre en nuestra vida. Porque Dios nos llama a pelear la batalla no por nosotros solos, sino por otras cosas para batallar contra el mal, para que el mal retroceda, ¿verdad? Pero vamos a lo más pequeño, nuestra vida. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Si yo no estoy sometido a Dios, el diablo entra en mi vida. El diablo tiene autoridad. Yo le doy autoridad al diablo, ¿verdad? Y Dios no hay cosa que pueda hacer. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no estoy sometido a Dios, no tengo fe. Yo no he creído en Dios, ni a Dios, ni todo lo que me dice. Porque no estoy ni siquiera creyendo en el infierno. ¿No? Si creyera realmente en el infierno, me pondría realmente y me esmeraría cada día más en buscar de Dios para escapar de ese lugar, ¿verdad? Entonces tenemos que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué dice acercaos a Dios? Recordemos, Dios es la roca, es inamovible. Dios no va para un lado o para el otro. No es flexible en su manera de ser. Él es como es, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos alejamos, somos nosotros los que nos tenemos que acercar a Él. Tenemos que caminar en su camino, caminar en Él, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Él, entonces Él se acerca a nosotros, Él se abre a nosotros, ¿verdad? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones, volvemos a los corazones. Y ahora vamos a ver, ahora vamos a terminar de leer aquí, pero vamos a ir a ver una persona de doble ánimo, una persona que parecía que se había convertido, parecía, ¿verdad? Ahora, a Cristo nadie lo engaña, a Dios nadie lo engaña, podemos engañar a los que tenemos alrededor. Y en algún momento sale a luz porque el Señor saca a luz todas las cosas, amén. Entonces ahora vamos a ir a ver los de doble ánimo. Y dice, purificad vuestros corazones. O sea que el que es de doble ánimo no ha tenido su corazón limpio, ¿verdad? Dice en el 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. O sea, todo aquello que antes nos daba alegría, nos daba un momento de placer. Hoy nosotros tenemos que repudiarlo. Por eso dice, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro. Todo lo que hacíamos tenemos que llegar a repudiarlo. Porque dice Cristo que Él hace nueva todas las cosas. Nos dice también que no se pone un parche de tela nueva en un vestido viejo, ¿no? O al revés, un parche de tela vieja en un vestido nuevo. Ninguna de las dos cosas concuerda, ¿verdad? Lo mismo en nosotros, tenemos que ser nuevos completamente, amén. Y dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La humildad, la humillación nuestra delante del Señor es reconocer todas nuestras cosas feas. ¿Sí? Muchas veces nos arrodillamos delante del Señor para pedir y pedir y pedir, o agradecer, pero nunca nos desnudamos espiritualmente delante del Señor contándole todo lo que sabemos que está mal, todo con lo que no estamos pudiendo.
Recordemos que dice que tenemos que acercarnos al trono de gracia para nuestro oportuno socorro. Y eso es lo que necesitamos, socorro. Si no estamos caminando en soberbia tratando nosotros de cambiar, necesitamos abrirnos con el Señor y contarle a Él todas las cosas, amén, para que Él nos ayude realmente. Esa es la humildad que tenemos que tener con el Señor y la sinceridad, amén. Vamos a ir al libro de Hechos. ¿Para acá? No, para el otro lado, para allá. Sí, sí, amén. Hechos 8. Hechos 8. Vamos a ir, a ver. Saulo, pero... No, vamos a ir un poquito al 4. Vamos a leer ahí en el 4, que dice predicación del Evangelio en Samaria. Enseguida de lo que leíste Saulo persigue la iglesia. ¿Sí? Bueno, un poquito más abajo de lo que leíste, predicación del Evangelio en Samaria. ¿Sí? Amén. Predicación de Evangelio en Samaria. Amén. Dice, pero los que fueron esparcidos, hablaba de los cristianos, ¿verdad? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente. Las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea que Felipe era un siervo de Dios, estaba metido en predicar la palabra, en presentarles a Cristo, ¿verdad? Y cuando él predicaba, sucedían milagros y sanidades, ¿sí? Dice ahí que paralíticos eran sanados, que los cojos eran sanados, que los espíritus inmundos salían. O sea, no era un siervo de mentira, era un siervo de Dios, ¿verdad? Dice, así, dice en el 8, que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Amén. O sea que este Simón hacía magia, hacía cosas, ¿no?, que parecían poderosas. Y decían, ahí está el poder de Dios. Amén. Pero cuando empiezan a ver realmente cuál es el poder de Dios, ¿sí?, qué es la sanidad, qué es la liberación para salvación, para que las almas se arrepientan, para que las almas vengan a Cristo. Y que no es para que confíen en una persona, sino que es la palabra y la obra del Señor. La gloria es para Dios, ¿verdad? Se hacían esos milagros que hacía Felipe, o sea, no lo hacía Felipe, sino que lo hacía Dios. Felipe presentaba a Cristo y los milagros sucedían, ¿verdad? Estaba este mago que los había tenido engañados durante mucho tiempo con esas cosas que él hacía, ¿verdad? Ahora dice ahí en el 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea que este mago también creyó en Cristo, vio las señales, y se bautizó, y se quedó con Felipe. Estaba maravillado de lo que veía. Estaba, no sé, embobado, como estaríamos nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué había dentro del corazón de Simón? Eso es, ¿verdad?, lo que no estaba bien. Él estaba atónito, estaba embelesado con lo que veía y se había bautizado, ¿no? Y estaba con Felipe, o sea que escuchaba la palabra, ¿no? Y estaba con Felipe, no estaba haciendo más lo que hacía antes. Ahora fíjense lo que pasa. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Quería pagarles, ¿no?, para que le dieran ese poder. Dios no da las cosas, o sea, las da Dios, no las da un hombre, ¿verdad? Y Dios mira el corazón. Vemos que los discípulos estaban ministrando el Espíritu Santo. Estaban orando, imponían las manos y llegaba el Espíritu Santo a las personas que habían creído, ¿verdad? Simón no se preocupó de recibir el Espíritu Santo, sino de tener el poder de poner la mano y que los otros recibieran el Espíritu Santo. Él quería poder, vanagloria. Amén. Dice en el 20, dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Está? Y dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Ellos siguieron predicando. Ahora vamos a centrarnos en este Simón, porque vinimos acá para ver cómo es una persona de doble ánimo, ¿sí? Porque tenemos que mirar si nosotros no estamos siendo de doble ánimo, ¿verdad? Este varón se bautizó, creyó, se bautizó y estaba con Felipe, o sea, estaba escuchando la palabra. Es como nosotros, ¿no? Creímos, nos bautizamos y nos congregamos, oramos, ayunamos, ¿verdad? Ahora, después, cuando ve esto, ¿sí?, él quería dar dinero por el poder de Dios, él quería tener el poder que tenían los otros, ¿sí? Entonces le dicen que su corazón no estaba recto. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, nuestro corazón. Porque escuchamos la palabra, ¿verdad? Y quizás no queremos poder ni queremos dar dinero por poder, pero estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, nos gozamos en la palabra, todo lindo, precioso, hermoso, y volvemos a nuestra vida y hacemos cualquier cosa. Hacemos cosas que no convienen, que sabemos. Si no las sabemos, no hay problema. Dios nos va a dar entendimiento y nos va a perdonar. Pero si nosotros ya sabemos, ¿sí?, seguimos en la misma. O sea, nuestro corazón está sucio, ¿verdad? Por eso le dice, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. O sea que si nuestro corazón está sucio, no tenemos parte ni suerte en la salvación y en el trabajar para el Señor. Amén. Dice: porque tu corazón no es recto delante de Dios. Recordemos que Dios ve todas las cosas. Y aún aquí los discípulos, ¿verdad? Está porque él había hablado. Felipe no se había dado cuenta. Felipe estaba con él todos los días y no se había dado cuenta que Simón todavía tenía eso en su corazón, ¿verdad? Ahora el Señor hace que salga de su boca, lo pone en evidencia, ¿verdad? Y ese es el gran amor de Dios para salvación, para que aún este propio Simón pudiese arrepentirse, ¿verdad? Por eso le dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sí? O sea, no debemos de dar en chiquita lo que hacemos fuera de la palabra de Dios si lo conocemos, ¿verdad? Imagínense que, no sé, una mentira. Yo sé que no se miente y miento. Bueno, le pido perdón al Señor y está. Pero no es así. No es así, ¿verdad? Porque tengo que realmente arrepentirme.
Fíjese que dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Recordemos que todo aquello que transgrede la palabra de Dios es maldad. Y tiene que haber un arrepentimiento sincero, no podemos minimizar, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos estado, y esto es muy serio, tenemos que prestar atención, a conciencia, fallándole al Señor, tapando a nuestros hermanos lo que pasa en nuestras vidas y hemos tomado la Santa Cena? Cuando el Señor nos habla cada mes que tomamos la Santa Cena, que nos escudriñemos a nosotros mismos, que la tomemos dignamente, que si nosotros tomamos indignamente la Santa Cena, viene enfermedad y muerte a nuestra vida. Pero nosotros, por orgullo o por soberbia, por lo que sea, tapamos a los que nos ven y nos olvidamos del que nos ve de arriba. Amén. Él es el que nos dice que tomemos dignamente la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, una mentira no es simplemente una mentira, es un pecado enorme y grande. Porque con una mentira yo le fallé al Señor, pero también seguí mintiéndole a mis hermanos, pero también tomé la Santa Cena indignamente, ¿verdad? Hice muchas cosas malas. Tengo realmente que arrepentirme, hay una gran maldad. Si yo no llego a arrepentirme realmente, voy a estar como este Simón por mucho tiempo, ¿verdad? Porque dice ahí que está en prisiones, dice en el 23, miren lo que le dice en el 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, o sea, está en una prisión de maldad, porque sigue con lo mismo, porque sigue con ese afán de dinero o de poder. En este caso Simón, ¿verdad? En caso del ejemplo que yo pongo, ¿verdad? Una mentira que yo diga, sigo enredado en eso, estoy en una prisión de maldad, de la cual yo tengo que ser libre, ¿verdad? Tengo que arrepentirme de todo corazón, amén. Amén. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio, ¿verdad? Los discípulos siguieron su camino. Ahora nosotros pensemos en este Simón. Estaba escuchando la palabra, se había bautizado, pero no había cambiado su corazón. Su corazón seguía feo. Si algún día había cambiado, retrocedió porque quería poder, porque quería comprar con dinero el don de Dios, ¿verdad? Fijémonos, no somos Simón, quizás no es lo mismo, pero escudriñemos nosotros lo que hay dentro de nuestro corazón. Realmente no es una bobada tomar la Santa Cena indignamente. No es una bobada, porque el mismo Señor nos exhorta, porque se lee la palabra cada vez antes de compartir la Santa Cena. Estamos participando del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y para que no ser avergonzados lo hacemos igual. Más vale que demos un paso atrás si estamos en pecado y no participemos y nos pongamos realmente a santificarnos y no participar como quien se sienta a la mesa a comer un bizcocho. Porque la Santa Cena no es comerse un plato de comida, es participar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si no lo hemos entendido todavía, tenemos que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento. Es una ordenanza del Señor participar, y dice que cada vez que lo hagamos, hagamos memoria de Él, de su sacrificio, de lo que Él hizo. Entonces, a ver, si yo estoy mintiendo por ahí afuera, y sigo con el ejemplo de la mentira, puede ser cualquier otra cosa, y estoy participando de la Santa Cena, soy de esos que pisotean la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pienso yo que voy a conseguir con mis actitudes? ¿No? Cuando el mismo Señor nos dice que nos escudriñemos, porque aquel que toma la Santa Cena indignamente, juicio bebe y come para sí. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y otros duermen, o sea, están muertos espiritualmente. Pensamos que si nosotros tomamos la Santa Cena indignamente, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No. Leíamos recién que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y nos quiere guiar a, si Él es santo, santidad. Si yo ando en pecado, ciertamente el Espíritu Santo no está en mí, no soy hijo de Dios, me falta mucho, retrocedí o me falta mucho, ¿verdad? Entonces, mirémonos a nosotros mismos.
¿sí? Así como muchas veces nos ocupamos de mirar en detalle otras cosas, como yo que sé, la tele, el celular, la vecina cómo se vistió, lo que sea, miremos para adentro. Ocupemos nuestro tiempo en mirarnos a nosotros, en ver cómo estamos realmente delante del Señor, porque no hay juego. Y como siempre lo decimos, y el Señor lo recalca y lo recalca en su gran amor y misericordia, es dado al hombre que muera una vez y luego juicio. O sea que cuando se nos termine no va a haber vuelta atrás, y se puede terminar ahora, se puede terminar dentro de un ratito, puede venir Cristo, puede terminar nuestra vida, ¿verdad? Luego de esos juicios, ¿con qué cara nos presentaremos delante del Señor? Cada uno lo sabe, ¿verdad? Pero por algo el Señor nos está hablando a los tres, ¿no? A los que estamos, a los que escuchan. Por algo el Señor nos está hablando. Amén. Amén. Vamos a ir, para ver que no solamente Santiago nos habla así, vamos a 1 de Pedro 5. Es para el final, Beatriz. Bendito el Señor. Para acá, parecerá. Después de Santiago. Tenía un cartoncito. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Dice ahí en el subtítulo, apacentad la grey de Dios. Gloria a Dios. Enseguida de Santiago. ¿Cuánto? 5. 5:1. Apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey De Dios. Amén. Apacentar es darle pasto a las ovejas, ¿no? Al pueblo de Dios. Ahora vamos a mirar lo que dice acá. Este es Pedro, ¿sí? Y vamos a notar que en gran parte esto que vamos a leer es similar a lo que nos hablaba Santiago. Dice ahí, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y de ahí dice 2 puntos. O sea que cuando dice ruego, lo que les ruega es esto, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vamos a detenernos ahí. Podemos decir, pero le habla a los ancianos. Yo le digo una cosa. El Señor no nos llamó para estar sentados en una silla eternamente. Y cuando decimos sentado en una silla, sí, podemos estar sentados, pero queremos decir que el Señor nos llamó a servirlo, ¿no? Y anciano es todo aquel que tiene entendimiento y sabiduría, que todos la tendríamos que tener ya, ¿verdad? Entonces nos está hablando a nosotros, porque si bien no todos estamos dirigiendo, pero sí el Señor nos llama a tener misericordia y amor por nuestros hermanos. ¿Ya? Entonces el ejemplo que yo doy, lo que yo vivo y lo que yo hago afecta a todos mis hermanos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Pedro aquí. Apacentar, cuidar, dice, apacentar, dice en el 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No dice bajo vosotros en la entre, o sea, estamos rodeándonos. Nos habla a cada uno de nosotros. Dice, cuidando de ella. ¿Cómo? Cuidamos de los hermanos, orando, intercediendo, ¿verdad? No por fuerza, sino voluntariamente. O sea, no lo tenemos que hacer por obligación, tenemos que sentirlo. Y entonces nuestro corazón tiene que estar limpio para nosotros poder realmente, como dice nuestro Señor Jesucristo, poner nuestra vida por nuestros hermanos, ¿verdad? Usted dobla las rodillas por sus hermanos, deja de hacer lo que estaba haciendo por sus hermanos, intercede. Entonces ponemos nuestra vida, o sea, hacemos nuestra vida al costado para ponerla por nuestros hermanos, para trabajar, para batallar, para ayudar a los que están en problemas también, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer voluntariamente. Dice, no por ganancia deshonesta. ¿Cuál sería la ganancia deshonesta? No hablamos de dinero, porque aquí dinero no hay.
Pero, por ejemplo, este Simón quería una ganancia deshonesta, quería la gloria de Dios, quería un reconocimiento, ¿verdad? Eso sería una ganancia deshonesta, por ejemplo. Dice, sino con ánimo pronto, o sea, no esperando recibir nada, sino dar, ¿no? O sea, dar, como dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste, ¿verdad? Nosotros han orado por nosotros aún sin conocernos, por algo estamos aquí, ¿verdad? De igual manera el Señor nos llama a que nosotros intercedamos y oremos por los demás hermanos, amén, con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío, o sea, no sé dónde estás. Estoy en el 5. No, yo estoy en el 2. ¿El 2? Sí, no por ganancia, el 5-2. El 5-2, Sí. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En el 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no mandando, no imponiendo, sino siendo ejemplos de la grey, dice ahí, ¿verdad? O sea, simplemente es poner nuestra vida al servicio del Señor, ¿verdad? Trabajar y vivir para el Señor. Y así de esa manera somos ejemplos a nuestros hermanos. O sea, yo no le voy a decir, usted no me vale, hace esto, hace lo otro. No, de nada sirve. Sirve que usted aprenda, ¿no? Entonces, cuidamos de nuestros hermanos en oraciones. ¿Cómo ponemos nuestra vida por nuestros hermanos? Buscando de Dios, orando y siendo un ejemplo. Un buen ejemplo, ¿no? Hay malos ejemplos. Un buen ejemplo. De esa manera cuidamos de la grey del Señor, o sea, de los que nos rodean, de que podamos ser una buena noticia para alguien, para que alguien se fortalezca en la fe porque nosotros estamos bien, ¿verdad? Vemos en las epístolas cuando Pablo se alegraba de sus hermanos que andaban en la fe, que estaban caminando en la palabra, ¿verdad? Bueno, exactamente es lo mismo. Cuando uno camina bien en la palabra y es obediente, es regocijo a los otros hermanos, ¿verdad? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Vamos a detenernos ahí. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos. No habla de jóvenes de edad. Habla de jóvenes en entendimiento, jóvenes en sabiduría, ¿verdad? Si uno está empezando, debe de ser sujeto. Todos tenemos que ser sujetos a nuestro pastor, ¿no? Dice, sujetados a vuestros pastores. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y así los unos a los otros. Pero además dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, porque si somos ancianos, podemos aconsejarnos los unos a los otros. Y es de sabio recibir el consejo, es de sabio recibir la reprensión. Si a mí me llama la atención, yo no tengo que encocorarme, tendría que agarrar y irme a orar y pedirle al Señor que me muestre todo lo que hay en mí, ¿no? Pero cuando sale mi carácter, mi encocoramiento, digamos así, ese picarme. Y eso no es bueno, porque leíamos allí en Santiago la amistad con el mundo, ¿no? Y cuando sale nuestro carácter, eso es totalmente mundano y carnal, ¿no? Entonces por eso dice, someteos unos a otros. Tenemos que recibir de buen ánimo, ¿sí? El consejo, la exhortación, la reprensión de los demás. No se respondone, no se dice sí, pero, no. Y nos está hablando a los tres, el Señor. O sea, no soy diferente. Es como que yo esté ahí en la silla, ¿verdad? Recibir de los demás. Irnos a la oración, que el Señor nos confirme todas las cosas y nos muestre. Pero no, lo primero poner una barrera, porque ahí nos perdemos la bendición. Dice que para el sabio, ¿sí?, una reprensión es bálsamo. ¿Sí? Un bálsamo es algo que alivia. Porque cuando a mí me llaman la atención de algo, yo tengo lugar al arrepentimiento. Entonces soy libre si acepto eso, ¿verdad? Está en cada uno. Pero aquí en la palabra lo dice. Por eso dice, todos sumisos unos a otros. No somos nadie más que nadie. Si la exhortación viene de acuerdo a la palabra, si soy sabio, la voy a tomar. Y me voy a ir a las rodillas, ¿verdad?
pero cada uno hace como quiere. Amén. Amén. Dice, revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Soberbio. Es la soberbia misma que a nosotros nos hace rechazar toda reprensión, consejo, todo llamado de atención, nuestro yo, nuestro ego, ¿no? Como, a mí no me gusta que nadie me mande, a mí no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. Pues déjeme decirle que si usted viene a buscar de Dios, hay alguien que le está diciendo lo que tiene que hacer, y ese es Dios. Y tenemos que estar sometidos a Él, ¿sí? Y lo principal es aprender a ser humildes y recibir lo que nos hablan. No cualquiera, no vamos a escuchar todo lo que nos dicen, pero sabemos a quién escuchar. Y si viene de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que tomarlo y no seguir protestando. Cuando nos dicen, lo correcto es esto. Bueno, entonces voy a ver si eso es lo correcto. Y no sigo haciendo las cosas como a mí me parecen. Me voy a la oración. En una de esas quizás lo correcto no es tan fácil como lo que yo hago, pero es lo correcto. Si yo soy cristiano, tengo que ir a lo correcto, no a lo fácil. Amén. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso lo habíamos leído también en Santiago, ¿verdad? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Humillados. Nos hablaba de la humillación también en Santiago. De la humildad delante de Dios. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es la poderosa mano de Dios? La poderosa mano de Dios son las bendiciones, pero también es la reprensión. Es lo que hablábamos aún en el culto pasado, de aprender a aceptar, como lo aceptó David, lo que viene a mi vida por lo que yo he hecho. Las consecuencias de mis hechos van a llegar. Y si yo estoy humillado bajo la poderosa mano de Dios, voy a aceptar lo que venga a mi vida. Ahora, si no lo estoy, voy a estar protestando y protestando y protestando. ¿Sí? Como Saulo daba coces contra el aguijón, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros sería exactamente lo mismo, protestando contra lo que viene a nuestra vida, pidiéndole al Señor, Señor, soy un hijo tuyo, sácame esto, no puede esto. No, el Señor nos promete que va a estar con nosotros. Nada más. Y salvación y vida eterna. No nos promete que no va a haber dolor, que no va a haber sufrimiento, que no va a haber... No, que va a estar con nosotros. Y si nosotros estamos con Él. Él está. La cosa es que nosotros, como decía, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Así que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué quiere este versículo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se acuerdan lo que nos decía Santiago? Oh almas adúlteras. Porque confiamos en cosas que no es Dios. Y acá dice, si estamos humillados y sometidos bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Sometemos nuestra vida a Él. Nos quedamos sin nada, gloria a Dios. Lo tenemos todo, gloria a Dios. Siempre lo tenemos todo, asistimos abajo un puente porque tenemos a Cristo si no lo dejamos. Esa tiene que ser nuestra mentalidad, ¿no? Porque como dice también la palabra, o sea, ni lo alto ni lo profundo, nada podría o tendría que podernos apartar del amor de Dios. Él nos sigue amando. Ahora nosotros muchas veces nos apartamos, le fallamos, le cuestionamos, ¿verdad? El otro día le hablábamos a un muchacho de una estación de servicio, porque se llamaba Jesús, tenía la etiquetita, decía Jesús. Entonces le digo, Jesús, sí, me dice el muchacho, ¿y crees en Él? Y bajó la cabeza, quedó callado, y después dijo, estuve mucho tiempo enojado, pero dice, ahora estaba volviendo, ¿no? Y que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Que protestemos tanto que sigamos acá, pero estemos alejados del Señor. Cuidado, ¿sí? Porque el Señor ve la intención de nuestro corazón, ¿sí? Como decíamos al principio, ni siquiera es necesario que yo doble mi rodilla o me ponga ahí en oración y le pida o me queje. Él ve. Él ve. Si yo tengo, por ejemplo, yo qué sé, unos zapatos, tengo un solo par de zapatos y me quejo por el par de zapatos que tengo.
Tendría que darle gracias al Señor por el par de zapatos que tengo, ¿no? O estoy comiendo todos los días lo mismo. Bueno, gloria a Dios, gracias Señor que tengo comida, gracias, ¿verdad? Pero muchas veces les damos las gracias, pero a la vez nos quejamos o quisiéramos comer, yo quisiera esto, aquello, y nuestra mente divaga imaginándose todo lo que quisieran. No nos olvidemos que el pueblo de Israel protestaba por la comida que tenía en Egipto. Si usted quiere tener opulencias y muchas cosas, busque del diablo que él le da todo, pero no le da salvación. La decisión está delante de nosotros cada día, ¿verdad? Está en nosotros, pero tengamos cuidado porque podemos estar en la iglesia, o sea, podemos estar viniendo a congregarnos, podemos estar leyendo la palabra, podemos estar hasta aún ayunando, orando, pero nuestro corazón, ¿qué está anhelando? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué está queriendo nuestro corazón? ¿Realmente está puesto en las cosas del Señor o andamos por ahí queriendo otras cosas y anhelando otras cosas? Amén. Recordemos que nos hablaba en Santiago de codiciar. Codiciar es cuando queremos más de lo que tenemos. Cuando el Señor dice, bástate mi gracia, teniendo sustento y abrigo, bástate mi gracia. Y Él nos da lo suficiente, Él nos da. Amén. Amén. Así que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gloria a Dios. En el 8 chiquito. Estamos en 1 de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios. Sed sobrios y velad, ¿verdad? El borracho no es sobrio. Sed sobrios cuando uno está firme, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. O sea que nos pide que estemos velando en todo momento, siendo sobrios, ¿verdad? El borracho anda de lado para lado, ¿no? Ahora el sobrio va recto. Bueno, que seamos sobrios, que estemos atentos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos dice que estemos atentos y que velemos? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la mínima cosa que nosotros le demos lugar al diablo, aún con nuestros pensamientos, ansiedades, cosas, ¿sí? El diablo toma, el diablo pone ahí más y más y más, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar alertas en eso. Y dice, al cual resistir firmes en la fe, o sea que al diablo hay que resistirlo, no darle lugar ni darle entrada, ¿verdad? Y sabemos ya, como nos habla de ancianos, ¿verdad? Ya sabemos cuándo son dardos del enemigo. Ya no somos niños. Nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Cuando vienen malos pensamientos que manda el diablo, cuando vienen cosas, cuando vienen malos sentimientos, ya sabemos. Y tenemos que resistirlo. Por eso dice, al cual resistir firmes en la fe. Firmes, sin movernos. Sabiendo que Dios nos protege, ¿verdad? Que no hay excusa, pero Él nos da también la salida. Sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que cuando nosotros muchas veces pensamos, ay, solo a mí me pasan estas cosas, Dios sabe, es tan grande lo que me pasa, ¿por qué me pasan estas cosas? Y acá dice que todos nuestros hermanos alrededor del mundo están pasando. Es más, ciertamente podemos decir que no pasamos ni la mitad de lo que pasan otros hermanos. Amén. Ni hablar de lo que pasaron los discípulos, Amén. ¿verdad? Si hablábamos de las maravillas y los prodigios que sucedían cuando ellos predicaban a Cristo, también hablemos de su sufrimiento, ¿verdad? Y no negaron a Cristo, siguieron adelante, ¿verdad? Por eso dice resistir firmes en la fe, o sea, no nos puede menguar la fe, no puede flaquear nuestra fe,
¿verdad? Tenemos que resistir firmes y permanecer y saber que nosotros muchas veces nos quejamos y nos victimizamos a nosotros mismos, agrandando nuestro sufrimiento, nuestro dolor, y no nos ponemos a mirar alrededor. Muchas veces ni sabemos lo que les pasa a nuestros hermanos. Muchas veces nos quejamos de nuestra salud, yo qué sé, de la economía o de lo que sea, siempre de lo mismo, pero ni siquiera nos ponemos a mirar al costado cómo están los demás. No nos informamos de cómo están los demás, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que todos están con los mismos padecimientos, ¿sí? Y a veces mucho peores, ¿verdad? Porque nosotros aquí en este lugar no tenemos las persecuciones que tienen en otros países, donde ni siquiera se pueden reunir en un lugar que tenga un cartel. No existen iglesias que tengan un cartel, porque tiene que ser todo escondido. No pueden tener Biblia en el celular, no pueden tener una Biblia de papel, si se las encuentran van presos y no la pasan nada lindo, ¿sí? O sea, no nos quejemos en demasía. Veamos que todos nuestros hermanos pasan y muchas veces la pasan peores. Entonces centrémonos en ver que si ellos sufren una persecución real, física, de hombres que los persiguen, que los ponen presos, nosotros tenemos que resistir la persecución espiritual. Por eso dice resistir al diablo. Nosotros nos pasamos quejando, pero nosotros mismos le damos lugar al diablo, ¿verdad? Nuestros hermanos son perseguidos por el gobierno de sus países, son golpeados, perseguidos y puestos presos, torturados para que nieguen a Cristo, ¿sí? Y la fe de ellos ciertamente es mucho más grande que la de nosotros. Nosotros tendríamos que estar pelando nuestras rodillas, intercediendo por ellos. Ahora son ellos los que interceden por nosotros, ¿no? Y nosotros nos quejamos. ¿Será que tendremos entrada en el reino de los cielos cuando nosotros mismos nos victimizamos? Nosotros estamos aquí, venimos, nos congregamos, nos vamos, volvemos, ¿verdad? Hay hermanos que viajan o caminan kilómetros y kilómetros para llegar a una casa a predicarle a alguien. Nosotros tenemos donde congregar. Tenemos la libertad de ir y venir, ¿verdad? Y ni así. No nos despertamos, no razonamos, que tenemos que esforzarnos más, que tenemos que resistir al diablo, dejamos que el diablo nos dé y nos dé. Dice en el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. O sea que vamos a padecer, está escrito. Vamos a padecer. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar? Nos estamos quejando contra la palabra del Señor. Porque la misma palabra dice, ¿verdad? Como Él mismo le dijo allí a Ananías cuando Saulo se convierte y el Señor manda a Ananías. Yo les voy a mostrar que es necesario que Él padezca por mi nombre. Y Pablo padeció por su nombre. Y todos los discípulos padecieron por su nombre. Y acá nos dice, ¿verdad? Después que hayas padecido, o sea que tenemos que padecer cosas para ser preparados. Si usted compra una carne, un pedazo de carne, ¿no? Que está lleno de nervios y va a ser milanesa, ¿qué hace usted con la milanesa? La tierniza, ¿no? O se la pasan en la carnicería por esa maquinita que tiene como unos cositos así que la tierniza toda la milanesa, o usted la lleva y le da palo a la milanesa hasta que queda tiernita, porque si no, no la puede comer. La va a fritar y se le arruga todo, ¿no? ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros para que estemos en santidad? Nos permite los padecimientos. Cuando nosotros tenemos que estar gozosos de padecer, nos quejamos. Nos quejamos y nos quejamos, ¿verdad? Los discípulos salían rotos de la cárcel, pero iban glorificando al Señor porque habían padecido, porque habían sido dignos de ser golpeados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos un dolor de cabeza y no podemos orar y ya está, y ahí la quedamos. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros para que realmente podamos darle gloria al Señor. Estamos vivos. Me duele la cabeza, bueno, la tengo acá, todavía estoy vivo, tengo oportunidad. Me duelen las piernas, gloria a Dios. Pero tenemos que ayudarnos los unos a los otros, como lo dice acá, ¿no? Apacentar la grey, poner nuestra vida por los hermanos, alentarnos realmente a darle gloria a Dios por lo que sea que nos pase. Recordémonos de eso, porque nos vamos a quedar quejándonos, va a venir Cristo y vamos a seguir quejándonos aquí y no va a haber vuelta atrás.
El Señor nos llama a regocijarnos en el Señor, a darle gloria y honra por todas las cosas, no quejarnos. Entonces, ayudémonos unos a los otros diciendo, bueno, no te quejes, dale gloria al Señor. Y así tenemos que hacer, estar gozosos en todo lo que viene. No hay nada de lo que nos podamos quejar, porque acá dice que tenemos que echar sobre Él todas nuestras ansiedades. ¿De qué se quejará un verdadero cristiano? No tiene de qué quejarse. Realmente no tiene. Lo único es que decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo de carne es pecador, es de muerte. ¿Quién me librará? Solo mi Señor Jesucristo. Era la queja de Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿cuándo estaré contigo, Señor? Era lo único de lo que se quejaba Pablo. Tenía un aguijón en su carne, 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara, el Señor le dijo, bástate mi gracia, y ahí quedó él toda su vida con esa enfermedad, que no sabemos bien cuál es, pero la tenía y la cargó hasta el último día de su vida. ¿Dejó de servir al Señor? Para nada. Hizo todo un costado, amén. Tenemos que aprender, amén. Dice en el 10, vamos a leerlo de nuevo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a hacer, si perseveramos, ¿sí? Como dice ahí, perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos por el Señor. Amén. Ahora sí, perseveramos. ¿En qué? En dar gracias al Señor por todo. En glorificar al Señor por todo. Amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre Santo y Poderoso, te damos gracias un día más, Padre. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu exhortación, Señor. Gracias por este amor tan grande que tú nos tienes, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos realmente a alentarnos los unos a los otros, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a cuidar con temor y temblor, Padre bendito, Dios de la gloria, nuestra salvación, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos contigo, Señor, a poder reconocer tu gracia. Padre, ayúdanos realmente, Señor, y confróntanos, Padre, y guíanos a un arrepentimiento sincero, Padre bendito, Dios de la gloria, para caminar en santidad, Padre Santo, hacia ti cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, y ten misericordia. Te pedimos perdón por nuestra flaqueza, por nuestra dureza, por nuestra soberbia, Padre. Perdónanos, mi Señor, confróntanos, Padre, y guíanos a reconocerlo, Padre Santo bendito, y poder arrepentirnos de todo corazón, Padre, para que realmente podamos ser humildes en tu presencia, Señor, y recibir tu gracia divina cada día, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos que tú estés ministrando esta palabra también, Señor, por todos nuestros hermanos y aquellos que escuchan en Facebook, en YouTube, Padre Santo bendito. Ministra esta palabra, Padre bendito, y sigas tú obrando, glorificando tu santo nombre, salvando, rescatando, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Amén y amén.